día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro ha sido ciertamente el más valiente ese día frente a la pregunta que el Señor les hizo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y él dio una respuesta, la respuesta de la Iglesia de todos los tiempos: tú eres el Mesías de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y seguramente Pedro, podemos pensar que se sintió satisfecho ese día, porque además dice el Evangelio de San Mateo que el Señor lo felicitó, pero también lo puso en su lugar. Le dijo: presta atención, lo que tú has dicho no lo has dicho por ti mismo, como fruto de tus razonamientos, sino que lo que tú has dicho viene de lo alto, viene del Espíritu Santo. Entonces, la respuesta que dio Pedro es una respuesta formidable, es una respuesta verdadera, auténtica. Como les decía, es la respuesta de la Iglesia. Cuando nosotros nos preguntamos quién es Jesús, Jesús es el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios hecho hombre en medio de nosotros. Pero podríamos preguntarnos esta tarde: ¿Pedro realmente entendió el alcance de lo que sus labios fueron pronunciando? Y todo hace pensar que no. Efectivamente, el Evangelio de San Mateo y también el Evangelio de Lucas dicen que poco después el Señor fue hablando lo que dijo al final del Evangelio: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar el tercer día. El Evangelio de Lucas dice que no entendieron. El Evangelio de San Mateo dice que Pedro, quien sabe, tenía un poco de más cercanía con el Señor después de la felicitación que le había hecho el Señor, le dijo: Señor, esto no puede ocurrirte. Y el Señor, que lo había felicitado antes, le dirá: vete atrás de mí, Satanás. Lo llama Satanás porque es el tentador, aquel que intenta desviar del camino que el Señor tiene que recorrer al Hijo de Dios. Y además sabemos muy bien que Pedro ha tenido muchas debilidades. La debilidad más grande que los evangelios nos trae es lo que pasó durante la pasión. Aquel que lo reconoció como Dios no se fiaba demasiado, y entonces, frente a las preguntas de algunas mujeres, él dijo: no lo conozco, no lo conoces, hace 3 años que estás con él. Sí, en ese momento le agarró el miedo, le agarró, quién sabe, el desconsuelo, la desconfianza, y pronunció las palabras que bien conocemos. ¿Sí? Si bien había pasado a través de una experiencia de transformación, pensemos en la transfiguración. Jesús se transfiguró precisamente después de haber anunciado que tenía que sufrir para robustecer la fe de estos apóstoles. Y Pedro estaba allí, era uno de los 3 que estaban ahí, que fueron testigos de la transfiguración. No solo, sino que había escuchado todas las enseñanzas del Maestro, la coherencia de estas enseñanzas, la novedad también de esta enseñanza. Más aún, había visto un montón de milagros, un montón de signos, es decir, de acciones que solo puede hacer quien tiene a Dios en el corazón. Y sin embargo, llegó a negarle, ¿verdad? Llegó a negarle.
Realmente Pedro ha tenido que hacer un camino muy largo de aprendizaje, hasta que llegó a aquel encuentro allí en la orilla del lago de Tiberíades, cuando el Señor le preguntará por 3 veces, recordando las 3 negaciones: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces apacienta mis ovejas. Pues bien, esta es la historia de Pedro, resumida, claro está, ¿verdad? Pero que tiene para nosotros una fuerte enseñanza, para nosotros de este tiempo. Para conocer a Jesús no es suficiente saber algo sobre Él. No es suficiente haber aprendido en el catecismo, cuando nos preparamos a la primera comunión y a la confirmación, todas las verdades de la fe. No es suficiente. Esas iluminan nuestra mente y muchas veces las hemos aprendido como fórmulas, pero detrás de esas palabras no le hemos puesto ningún contenido verdaderamente profundo y sólido, sino que es necesario, como Pedro, hacer un camino de fe, caminar en pos del Señor, hacer experiencia del Señor presente en nuestra vida, ir profundizando en ese lugar privilegiado de la presencia de Dios, que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer hoy día la experiencia que hicieron los apóstoles, porque a Jesús no lo vemos con los ojos, no lo podemos tocar, no lo oímos, pero realmente el Señor nos habla a través de su palabra. Allí, dentro de poco celebraremos la fiesta de San Jerónimo. Él decía: ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. No podemos conocer a Jesucristo si no profundizamos en la palabra de Dios, si no hacemos este camino día a día, no de vez en cuando, en ciertas circunstancias, no, sino día a día tenemos que hacer esto. Diríamos que deberíamos revivir en nuestra experiencia lo que hacen los enamorados. Los enamorados que nunca se encuentran, nunca hacen crecer ese amor. Ese amor se apaga. Los enamorados necesitan encontrarse, necesitan hablarse, necesitan mirarse, necesitan dialogar, necesitan escucharse, necesitan pelearse también alguna vez. ¿Para qué? Para que así crezca el amor hacia la otra persona, el respeto, aprendan a respetarse entre ellos. Y puedan ver si realmente pueden vivir un proyecto en común para el futuro, si hay una comunión de valores, una comunión de caminos que les permita vivir y realizar un proyecto de amor. Con Dios deberíamos hacer algo semejante. Si no hacemos eso, nunca llegaremos a hacer una verdadera experiencia de Dios. Así como para los novios, los esposos, lejos de los ojos, lejos del corazón. Para nosotros los cristianos, lejos de la palabra, lejos de Dios. Ignorar la Escritura es ignorar a Jesucristo. Tenemos que convencernos de esto, Y entonces la palabra la tenemos que buscar, la tenemos que leer, no esperar los domingos para ir a misa, que está muy bien, claro, pero no es suficiente. Meditarla, esta palabra, masticarla, tratar de desentrañar toda la riqueza que hay dentro de esta palabra, amarla, porque la palabra de Dios es una carta de amor que el Señor nos ha escrito. ¿Por qué nos ama? Nos ha escrito esta carta de amor. Ponerla en práctica cada día, Y uno de los efectos que sucederá en esto es que jamás se nos pasará por la cabeza irnos de la iglesia verdadera de Jesucristo. Se dice por ahí que católico ignorante es futuro protestante, pero también podríamos decir de otra manera que católico instruido jamás será confundido. Jamás se dejará tontar, a engañar. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento que no es solo conocimiento que afecta nuestra mente, sino de experiencia de vida.
Y esta experiencia de vida requiere un camino de fe. Como Pedro. Hizo un camino de fe, resbaló más de una vez, se rompió la cabeza, se levantó y el Señor le dio confianza. Hasta que al final llegará a comprender que Él es un pecador arrepentido, sí, un pecador perdonado y un pecador en quien el mismo Jesús, sabiendo de toda su debilidad, apoya en forma visible su iglesia, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren ustedes cómo trabaja Dios, Entonces recojamos esta enseñanza, ¿sí? Tenemos que hacer un camino de fe, tenemos que mirar a Jesús en los ojos, como los enamorados. Tenemos que hacer una experiencia juntos. Si no hay esta experiencia, no conocemos de verdad a Jesús, sino de oídas, pero no de experiencia. Yo puedo decir que he hecho experiencia, no que he escuchado que otros han dicho que. No, yo, porque he vivido esta experiencia. Y esta es la tarea que todos tenemos que hacer hasta el último día de nuestra vida. Vamos a pedirle a María, ella que ha hecho este camino de fe, del modo único que ella lo ha hecho, ¿no es cierto?, que nos enseñe el arte de entrar en sintonía con Dios, el aprecio por esta carta de amor que es la palabra, y buscarla, meditarla, amarla, ponerla en práctica con amor junto a Jesús.